14 minutos de la noche. A esta hora vamos a conversar con María Corina Machado. María Corina, diputado. Sabemos la situación que hay en la Asamblea Nacional, pero también María Corina Machado estuvo antes de estas elecciones en una gira internacional, conversando con una serie de diputados y factores políticos de América Latina. El caso de UNASUR, la situación de Venezuela, está siendo analizado en todos los medios de comunicación. Pónchame ahí, por favor, NTN 24, donde tiene invitados como María Inma Mejías, como José María Vivanco, y están tratando el tema de UNASUR. Ese es el gran tema. En un momento determinado, cuando hable Vivanco, lo voy a colocar para que ustedes escuchen lo que tiene que decir. Están un poco dentro de la línea del origen de esto, y como hablábamos antes, el presidente Chávez jugó una función bastante importante en la creación de este organismo, así como también para ese entonces el presidente Lula. Buenas noches, María Corina Machado. ¿Qué nos puede decir de esta reunión de esta noche? Yo siento, Leopoldo, que lo que está pasando en UNASUR es un reflejo de lo que el mundo sabe, como sabemos los venezolanos. Y es que el pasado 14 de abril los venezolanos hablamos en un contexto lleno de amenazas, de chantaje, de agresiones, de abusos, de atropellos. Y los venezolanos con una fuerza profunda que además es típica nuestra, porque hay que ver cómo en otros momentos de la historia que se nos ha puesto la cosa dura, pues hemos superado todo esto y demostrado nuestra vocación libertaria y democrática. Demostramos que la mayoría queremos un país de respeto, un país donde se respeten la Constitución y las leyes. El mundo lo sabe, es evidente lo que está ocurriendo en el país, no solamente en cuanto al proceso electoral, sino cómo se está desmontando y destruyendo completamente la democracia paso tras paso. Que UNASUR se reúna para analizar la crisis venezolana con esta emergencia es una evidencia de que los gobiernos de América Latina están claros que aquí hay una situación contenida, pero potencialmente muy seria, y que amerita una solución política de la cual no puede abstraerse los países signatarios de la Carta Democrática Interamericana, porque se ha violado brutalmente nuestra Carta Democrática Interamericana. Y usted me dice, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que aquí, el día de mañana, se quiere cerrar ya un ciclo que impone un gobierno de facto. Parte de dos sentencias, del 9 de enero y del 8 de marzo, claramente violatorias de la Constitución, y eso lo sabe todo el mundo, diga lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. Continúa con un proceso electoral lleno de trampas de principio a fin. Se materializa estos días con una violación flagrante de los derechos humanos. Debemos hablar de los jóvenes detenidos en estas horas mientras hablamos, de la amenaza a los medios de comunicación, del ataque directo del señor Maduro a quienes quieren protestar. O sea, un presidente que te dice, mira, vale, no vas a marchar porque no me da la gana, y no vas a pasar porque no me da la gana. Es decir, todos los derechos humanos y la Constitución desconocida. Una cuarta componente... Bueno, pero ese elemento lo hizo para provocar a Capriles, para que Capriles dijera, vamos a marchar, y ahí se formara el gran lío, y al formarse el gran lío le daba la razón. Provocar a los venezolanos y humillar a los venezolanos. Él se siente que con esa actitud dictatorial está humillando y avasallando. ¿Me permites un momentico que tenemos al doctor Vivanco desde allá de Bogotá? Fascistas. Esto en una democracia no es totalmente criticable que se den ese tipo de pronunciamientos. Ya lo ha hecho en 2 ocasiones, y en las últimas horas lo hizo con Televen. Es no solo criticable, eso es totalmente inaceptable. Tratar de imponer una línea editorial a los medios de comunicación, que deben actuar con plena independencia e informar objetivamente a los venezolanos, a la comunidad internacional respecto de lo que está ocurriendo. Ahora, en todo caso, en Venezuela también cuentan con un órgano que se llama CONATEL, que fue creado por Chávez y cuyos miembros todos pueden ser removidos y todos son elegidos por Chávez. Esa entidad se dedica a vigilar a los medios, a imponer virtualmente censuras, sanciones. Globovisión, que es el único medio
que transmite en términos independientes y que tiene una tendencia hacia la oposición. Es un medio que, como sabemos, el año pasado fue multado por $2.200.000 por informar respecto de un motín en una prisión que, según Conatel, causó zozobra en la población. Los estándares que utiliza Conatel para vigilar y para tratar de controlar a los medios, en la práctica el único que queda, que es Globovisión, son absolutamente, yo diría, subjetivos, que permiten la aplicación arbitraria de estas normas y que constantemente están amenazando a este medio de comunicación con sanciones que pueden ir incluso hasta digamos, la cancelación de la licencia. Profesor Holzman, en Washington, antes de que nos despidamos de usted... Retomo acá, María Corina Machado. Esto te demuestra que ya el mundo no puede hacerse la vista gorda. Es demasiado evidente lo que ha pasado en Venezuela. Nosotros durante años decíamos, ¿qué tiene que pasar en este país para que los demócratas del mundo llamen las cosas por su nombre? Ahora, es tan brutal, tan grotesco lo que viene sucediendo en estas horas, que ya el mundo entero no puede simplemente seguir ignorando por complicidad o por las razones que sean y que todos conocemos. Entonces, yo decía que este ciclo se cierra mañana, porque todo esto que hemos visto de las violaciones a los derechos humanos, la sentencia del TSJ, las elecciones tramposas de principio a fin, la actitud de los poderes públicos, por Dios, Leopoldo, una presidenta del TSJ que habla antes de que nadie le pregunte su opinión y contradiciéndose con lo que ella misma dictaminó el año pasado. O sea, es una cosa burda. La fiscal general de la República excediéndose, humillando, y finalmente mañana, que lo que se está es juramentando a un presidente por la fuerza, a un presidente de facto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama lo que estamos viviendo en Venezuela que acabamos de describir? Y eso tiene un nombre claro. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y por eso tenemos que reaccionar los venezolanos y el mundo, y esperamos que en UNASUR asuman la responsabilidad que tienen como signatarios de la Carta Interamericana. Porque yo te digo una cosa, Leopoldo, y a veces la gente pasa estas cosas por encima. Por alguna razón, ningún presidente de estos serios, de países democráticos, no metidos en este compincha del alma, ninguno de esos presidentes viene mañana. ¿Quiénes son los que vienen? Los que obviamente en el ALBA o con otros mecanismos de complicidad están alineados con esto que está ocurriendo en el país, que es claramente un proceso de destrucción de la democracia y que no solamente le hace un daño brutal a la Venezuela y a los venezolanos, sino que tiene un impacto nefasto para la democracia en toda América Latina. Ahora, diputada, ustedes hoy ofrecían una rueda de prensa y entre otras cosas aclaraban que no van a asistir a la juramentación mañana en el Parlamento, pero además no van a abandonar a pesar de que los censuren, y van a denunciar las agresiones en contra de ustedes. No solo el diputado William Dávila, me parece que usted también fue agredida en el Parlamento Nacional. ¿Qué nos dice con relación a estas consideraciones? Sí. Yo siento que, claro, el martes en la noche, cadena nacional, el país no necesariamente estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en la Asamblea y ellos aprovechan estos momentos. Mira, eso fue una provocación burda. Había estado todo montado. La forma como llegaron y atacaron a William fue una cosa indescriptible. De verdad que uno siente un dolor y una vergüenza, porque esa sangre que ha corrido por las calles, por las casas, por las familias de Venezuela, también se derrama en la Asamblea Nacional producto de esa violencia instigada desde el gobierno, porque ahí hay una responsabilidad. Y no solamente la violencia física, sino después la pretensión del señor Diosdado Cabello de decidir él, como inquisidor, quién habla y quién no habla. O sea, esa es la actitud más dictatorial que se ha podido presenciar en esa Asamblea Nacional. Eso no tiene precedente en nuestra historia. Ahora, se equivoca. Se equivoca Diosdado Cabello si cree que con esta actitud nos va a asustar, nos va a dividir o nos va a debilitar. Lo que hace es cohesionar aún más la fuerza y la unidad alrededor de la postura firme y digna que ha tenido Enrique Capriles, de decir que se sepa la verdad, porque lo que nosotros planteamos hoy para acabar con la violencia en Venezuela es sencillo. Si el gobierno realmente quisiera evitar esta tensión contenida y esta violencia que se está generando y confrontación alrededor del país, tiene en sus manos la forma de resolverlo, y es: abran las cajas,
cuenten los votos y compárenlo uno a uno con los cuadernos de votación. ¿Por qué no lo hacen? Es lo que uno se pregunta. Para mí la respuesta es clara. Y es que ellos sí saben lo que hicieron el día domingo. Y ellos sí saben que los venezolanos también lo sabemos. Y por eso no quieren darnos lo que es una demanda nacional, además avalada por los dos candidatos, porque tanto Enrique Capriles como Nicolás Maduro dijeron que aceptaban abrir las cajas. ¿Por qué no lo hacen ahora? Eso es inaceptable, pero clarísimo para los venezolanos. Ahora, ¿qué atribuye usted al cambio de opinión del señor Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que recibió una jalada de oreja. ¿Y tú quieres que te diga de dónde? De La Habana, Cuba. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Si cada vez que se le plantea algo, incluso cuando habló con Enrique Capriles, dijo que él tenía que consultarlo. ¿Consultarlo con quién? Por eso yo le decía en la Asamblea Nacional, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro que cuente las boletas. Que a los venezolanos, a nosotros, quienes nos duele este país, quienes sabemos lo que está en juego en estas horas, allí sabemos que está la respuesta y la solución, está la verdad y está la posibilidad de dirimir en paz un momento de tanta conflictividad en nuestro país. Diputada, hay una declaración por segunda vez del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, justamente hablando de que, bueno, está de acuerdo con que se cuenten los votos y que no se tiene por qué romper definitivamente las relaciones entre ambas naciones. ¿Qué opinión le merece a usted esta declaración? ¿Cómo ha sido tratado en comparación pues con otras naciones que también se han pronunciado? Mira, primero te quisiera decir, Jaina, lo que han sido las manifestaciones internas, la Conferencia Episcopal Venezolana, la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, las universidades, los estudiantes, los diputados de la Asamblea Nacional, es decir, es todo el país, es todo el país aquí adentro y como yo decía, trascendiendo. Ya hemos recibido, para informarles, esto no lo hemos hecho público, más de 200 cartas de firmas de apoyo de diputados de toda América Latina y están llegando más y más y más diciendo que se cuenten los votos, que se diga la verdad y que hay varios países que lo que dicen es una posición institucional. Señores, esto es una situación de crisis política que amerita una respuesta inmediata y que nos atañe a todos, porque insisto, no es solamente la democracia en Venezuela, sino es la democracia en América Latina, lo que aquí se está jugando. Pero lo que es incomprensible, porque yo he hablado con varios periodistas de otras partes de América Latina, es si en una elección que es tan reñida, está partida por la mitad la población que votó, una parte no puede desconocer la existencia de la otra. Eso es absurdo. Pero tan es así, Leopoldo, que hoy hay sondeos que se están dando a conocer, donde más del 80% de los venezolanos dicen queremos que se cuenten los votos. O sea, es un clamor nacional. Eso es cierto, hay una y esto es importantísimo, porque, mira, todos sabemos cómo tuvieron lugar esas elecciones, las cosas que pasaron antes. Ustedes pueden creer que ellos cerraron el registro electoral y dijeron que iban a usar el mismo del 7 de octubre. Dejaron fuera a 120.000 jóvenes. No dejaron que se inscribieran miles y miles, te estoy hablando de centenares de miles de venezolanos que viven en el exterior. Ah, pero el registro electoral del 14 de abril tiene 50.000 nuevos electores. 50.000 nuevos electores. ¿Quiénes son? ¿A cuenta de qué? Y tú empiezas a agregar todo lo que fue el abuso de la campaña. Bueno, una campaña que mientras más plata, yo digo que mientras más plata de los venezolanos le metían, peor le iba a Maduro. Perdía 60.000 votos por día. Algo así fue la cuenta. Eso es una cosa vergonzosa. Pero lo que pasó ese día, y lo que pasó ese día fue con los ojos de la comunidad internacional en Venezuela. Y yo creo que hoy nosotros nos podemos sentir los venezolanos reconfortados porque no estamos solos, porque los demócratas del mundo saben lo que aquí pasó, porque vieron el voto asistido, porque vieron la gente que la sacaban y la llevaban hasta el centro, porque vieron la violencia, porque vieron los paramilitares armados en las calles de Venezuela. Y porque vieron los medios de comunicación transmitiendo imágenes y la gente que vive en Perú vio, y la gente que vive en Argentina vio, y la gente que vive en los Estados Unidos vio, y la gente que vive en España vio. Así es, y la violencia contra nuestros testigos. Miren, yo traje una cosa que yo generalmente no, esto es un acta
de un centro de votación en la Permítame un parroquia momentico, Libertad. Colocarlo aquí. Ajá. Ah. Mira el porcentaje que sacó el señor Maduro, Leopoldo. ¿Cuánto sacó? No, dígalo usted. Porque yo... 100%. ¿Cuánto sacó Reina Sequera? Por supuesto, cero. Enrique cero, todo cero. Nicolás Maduro, 100%. La participación, 97%. Cuando en esa misma parroquia, el promedio de la parroquia es mitad y mitad. Maduro 50, Enrique 50 y la participación 73%. Entonces, este es el tipo de cosas que fue tan grotesco a donde llegaron. Se excedieron en los abusos de siempre, de tal manera que la realidad no la pueden tapar con un dedo. Y por eso el mundo hoy está reaccionando como reacciona. Y yo le quiero decir a los venezolanos que no estamos solos y que esos muchachos que están protestando y exigiendo porque es su derecho, no están solos, a quienes han detenido, y los vamos a acompañar. 7:30 en punto. Hacemos una breve pausa. Seguimos pendientes de Perú, siguiendo a Argentina. Estamos pendientes de los programas que estén discutiendo este tema. Breve pausa y seguimos. Son las 7:36 de la noche. Continuamos en Aló Ciudadano conversando con la diputada María Corina Machado y queríamos preguntarle acerca de dos temas. En principio tenemos la información desde muy temprano que el CNE discute a esta hora acerca del reconteo. La pregunta es, ¿por qué piensa usted que tarda tanto? Además, ¿cuánto puede tardar o demorar para tomar una decisión, tomando en cuenta que mañana es el acto de juramentación, ustedes no van a asistir? A partir de aquí, ¿qué van a hacer los diputados de la unidad? Bueno, son dos cosas. Con relación al CNE, es injustificable esta demora. Lo que se le pidió al CNE era que simplemente generara confianza y le diera una respuesta a la demanda justa de los venezolanos por la verdad. Por la verdad. Y eso tenía que haberlo hecho el lunes, no martes ni miércoles, el lunes, cuando ambos candidatos lo solicitaron. Y estos heridos y muertos y casos de violencia terrible son responsabilidad de aquel órgano público que no ha tomado una decisión, porque en sus manos está de manera rápida resolver esta situación de confrontación política. Ahora, ¿qué pasa ahora? Ya veremos quiénes son las tensiones y las fuerzas que ahí están involucrando, y si hay intervención extranjera, y tú sabes a qué me refiero, es decir, cubana, porque los venezolanos no queremos violencia para los venezolanos y queremos resolver esto entre nosotros. En cuanto a tu planteamiento de la Asamblea Nacional, y yo quiero hacer aquí muy firme, lo que se está planteando es la abolición del Parlamento. Quitarle a un diputado su derecho a hablar es como quitarle a un ser humano su derecho a respirar. Corrígeme si la memoria no me falla, María Corina Machado. Cuando se votó, la oposición sacó más votos que los candidatos a diputados al gobierno, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna cifra que tenga menos clara la gente en su corazón desde entonces? 52%, la mayoría. Y con todos estos atropellos típicos de este régimen, se agarraron unos curules que no son de ellos, se los robaron, se los quitaron a los electores que habían votado a favor de una expresión distinta. Y ahora quieren arrebatárselo a todo el país, porque nosotros, como diputados, no es a nosotros a quien nos están quitando un derecho. Le están quitando el derecho a los electores, a los venezolanos, y se está destruyendo la soberanía popular como expresión y la soberanía nacional como representación, porque nosotros como diputados representamos a toda la nación. Entonces, esto es un golpe de Estado de la soberanía, lo que está planteando Diosdado Cabello. Ahora bien, que no se equivoque, porque si él cree, el señor Cabello, primero que flaco favor que le está haciendo al señor Maduro, porque pareciera que el que quisiera generar inestabilidad a este gobierno ya ilegítimo es el propio presidente de la Asamblea Nacional, generando esta crisis aún mayor de gobernabilidad, porque todos los parlamentarios de América Latina que han estado en contacto con nosotros, bueno, del martes para acá han llamado horrorizados. Se está discutiendo en parlamentos de América Latina, se van a hacer resoluciones, van a haber cartas, porque la gente sí sabe lo que este señor pretende hacer. Pero, como te decía, mientras más abuse,
más razones nos da para luchar. Y esta tiene que ser una lucha de todos, de los ciudadanos. No es nada más de los diputados, que por supuesto que vamos a hacer nuestro trabajo y no nos va a callar ni Diosdado Cabello ni ningún otro dictadorzuelo que se pare por delante. Por el contrario, hacen que nuestra voz retumbe con más fuerza dentro y fuera de Venezuela. En el mundo están ahora viendo lo que pasa en el Parlamento venezolano y lo que van a ver son diputados unidos, avalando y apoyando la posición de Enrique Capriles, porque repito lo que dije en la Asamblea Nacional, si le ponen un dedo a Enrique Capriles, tendrán que ir contra los millones y millones de venezolanos que lo acompañamos y respaldamos su posición. Lo de mañana es un acto írrito, lo de mañana es la imposición a la fuerza de un gobierno de facto ante una Asamblea Nacional que ya tampoco es democrática. Entonces las misiones que vienen de afuera deben tener bien claro qué están haciendo y dónde lo están haciendo, frente a quién lo están haciendo, porque la historia pasa sus cuentas. Y al final, frente a una violación a la Constitución y a la democracia de esta manera y de este tamaño, las generaciones futuras y la historia reclama. Así que yo quiero decirles, los diputados hoy tenemos una responsabilidad histórica como la tenemos todos los venezolanos. Estamos apoyando lo que fue la voz de la mayoría, porque somos mayoría quienes queremos una Venezuela que no tenga este gobierno sometido al gobierno cubano, sino que tenga un gobierno de venezolanos para todos, un gobierno donde haya esperanza, donde haya responsabilidad, donde haya transparencia y donde logremos con la verdad reencontrarnos y tener paz y libertad. Vamos a hacer una breve pausa. Es muy importante que un caso que les voy a presentar después de esta pausa, espero que ya lo tengamos armado, porque me interesa, María Corina, que me dé su opinión sobre lo que le vamos a enseñar a las personas que nos están viendo a esta hora. 7:42 minutos de la noche. (7:48 de la noche). Nicolás Maduro, antes de montarse en el avión que lo trasladaba a Lima, dijo lo siguiente en cadena nacional. Resulta que una médica cubana en Upata estaba a las 7 de la mañana abriendo el servicio y abriendo la puerta fue atacada. Tiene heridas en sus caras. Esto es política. Esto es lo que dice la derecha fascista, alta política. Queremos hacer alta política. Es el momento de la política. Esta es la política de la que ellos hablan, de la derecha. Atacar a una médica que está abriendo el servicio de un CDI para recibir a los venezolanos humildes. Bien. En la línea telefónica tenemos al diputado Américo de Agarache. Américo, buenas noches. Gracias por atendernos la llamada telefónica. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta médica cubana? Buenas noches, Leopoldo, y buenas noches a toda Venezuela y a tu invitada, la colega María Corina Machado. Si no fuese por lo grave de la situación que está planteando el señor Maduro, obviamente, y las implicaciones de esta acusación que pudiera tener efectos colaterales en mi pueblo, yo soy nativo de Upata, vivo en Upata y en estos momentos me encuentro en Upata. La médico cubana que fue atacada es de nombre Yairi Ortega Ortega, cuyo pasaporte es E099602. Y no fue atacada en el CDI, fue atacada en la urbanización Manuel Carlos Piar. Y fue atacada por la señora Marielvis del Carmen García Guillén, de 27 años de edad, domiciliada en la urbanización Fabio Delgado. Y la pelea entre estas dos damas es estrictamente personal y no tiene nada que ver con la política. Por eso yo invito al señor Maduro a que haga política de altura, que haga política de verdad, que no use estos problemas de carácter personales entre estas dos damas, entre estas dos señoras de Upata. Ella está detenida, la señora de Upata está detenida actualmente en Polipiar. Acabo de hablar
con la señora y la están acusando de quemar el CDI. Resulta que el CDI no ha sido atacado, no ha sido quemado y el conflicto no fue allí. Le siguen mintiendo al país descaradamente y pueden incluso crear un enfrentamiento innecesario entre pueblo y pueblo con una mentira de este tamaño. Gracias, diputado, por su precisión. Hablando de CDI, deme la siguiente información. Está en un tuit del portal del Universal. Provea corroboró que los CDI del país no fueron incendiados. La organización sentenció que no haber rectificado los hechos y que luego se demostraron como falsos erosiona la credibilidad periodística del principal medio difusor de la noticia del Estado, como BTV y la Agencia Venezolana de Noticias, Ciudadano. Bien, al final del día, ¿cuál es su composición? María Corina Machado. Yo creo que este es el momento de hablarle a los poderes públicos, a la señora Tibisay Lucena. Abra las cajas, cuente los votos y eso sí, compare uno a uno con los cuadernos para que se sepa la verdad. Al señor Diosdado Cabello, que dice que el presidente Chávez era la contención y que ahora van a ver lo que viene, se equivoca, no nos intimida. Si va a actuar como dictadorzuelo en la Asamblea Nacional, pues encontrará un pueblo y sus representantes dispuestos a hacernos respetar. Al señor Maduro, que se despide de Venezuela diciendo, ahora viene un gobierno con mano dura, pues bueno, lo que es fuerte y duro es la voluntad de los venezolanos para vivir en democracia y libertad, señor Maduro. Está mal asesorado por parte del gobierno cubano. Pero lo importante a la comunidad internacional es decirle y a los pueblos de América Latina que aquí, en Venezuela, estamos dando nuestra lucha democrática y como Venezuela en el pasado fue solidaria con las democracias de América Latina, hoy esperamos que los pueblos de América Latina alcen sus voces y obliguen a algunos gobiernos cómplices a poner de lado los intereses y los reales y ocuparse de los principios, pero sobre todo los venezolanos. Miren, nosotros hicimos nuestra tarea el pasado domingo, nos debemos sentir orgullosísimos de nuestra generación. Nos pusieron trabas, nos amenazaron, nos persiguieron, quisieron dividirnos y se alzó la voz del bravo pueblo de Venezuela. Y hoy te digo, señora Tibisay Lucena, el fraude y la trampa sí es reversible, porque somos mayoría y nos vamos a hacer respetar. Muchas gracias, diputada María Corina Machado. Gracias. Me voy con Yanelier. 1, 2, 3. Con Yanelier Briceño al comando Simón Bolívar para ver a qué hora va a hablar Enrique Capriles, si es que va a hablar. Yanelier, buenas noches, ¿me escucha? Adelante, Yanelier, adelante. Adelante, Yanelier. Adelante. Hola, ciudadano, muy buenas tardes. Nosotros, o buenas noches ya, nosotros estamos a esta hora en la sede del comando Simón Bolívar a la espera de un pronunciamiento que va a ofrecer el candidato Enrique Capriles. En su cuenta, en la red social Twitter, también en una convocatoria de prensa que se hizo, estaba pautado y fijado para las 6:30 este pronunciamiento. Sin embargo, la demora pues se debe a que todavía hasta el momento el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado. Tiene más de 6 horas en sesión, pues discutiendo lo que sería su decisión con respecto a la petición que ha hecho el comando Simón Bolívar, comando de la unidad, con respecto a un recuento de los votos de las decisiones de los venezolanos del pasado domingo en el proceso electoral. Tan pronto entonces se produzca este pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, se estaría ofreciendo esta rueda de prensa o este anuncio que haría al país Enrique Capriles. Nosotros vamos a permanecer acá en la sede del comando Simón Bolívar, también a la espera de sus palabras, a propósito de que también en la red social Twitter dijo Enrique Capriles que estaba evaluándose asistir a la cumbre de la UNASUR que se va a realizar en Lima, Perú. Estamos muy atentos entonces a que este pronunciamiento se dé. Por supuesto, nos comprometemos a que todos los venezolanos lo van a ver en vivo y en directo a través de la pantalla de Globovisión. Ciudadano, Shane. Muchísimas gracias, Yanelier, muchísimas gracias. María Corina, una curiosidad, hemos terminado el programa, pero ¿toma tanto tiempo una reunión del Consejo Nacional Electoral? Por favor. O sea, tienen más de 6 horas, creo, reunidos. Por eso pregunto, ¿quién es el que está dando las órdenes aquí? ¿Quién es el que le está diciendo a los que deberían estarse ocupando de la verdad y el respeto a la soberanía popular que hagan una u otra cosa? Es la soberanía nacional lo que se está arrebatando, porque ustedes y todos sabemos que esas órdenes vienen de La Habana. En estos momentos llega Nicolás Maduro a el Perú, lo tenemos
la señal de TV Perú Mundo, ciudadano. de TV Perú Mundo. Ahí lo tienen a las 7:57 minutos. Todavía queda tiempo para la reunión de UNASUR que se va a desarrollar. Gracias, María Corina. Gracias a ti. María Alejandra Trujillo. Sí, comentamos el Twitter de Enrique Capriles Radonsky. Más tarde vamos a hablarle al país. Muchas gracias a todos por sus mensajes, firmeza, paciencia y tolerancia. Por favor, a las 8 nuestro pueblo dice que volverán a sonar las cacerolas, que se oiga con fuerza hasta la China, cada quien desde su hogar. Estamos viendo el Twitter de Enrique Capriles. He pedido informe a todos los municipios del país sobre incidentes en CDI. Ninguno fue afectado, solo mentes enfermas, leemos entre comillas, harían algo así. Por algo el pueblo le puso el nombre de mentira fresca. Qué capacidad para mentirle descaradamente a los venezolanos. Son parte de las declaraciones en su Twitter de Enrique Capriles Radonsky. Chaina. Despedimos con dos notas justamente de actividades convocadas para el día de mañana. Una es que convocan una gran movilización para investidura de Maduro. Vale la pena destacar que también hemos recibido denuncias a través de la red social Twitter de varios empleados públicos que lo están obligando a asistir a estas concentraciones. Dice que la juramentación será este viernes, aproximadamente a las 11 de la mañana, concluirá con un desfile militar y allí estará acompañado por varias delegaciones internacionales. Por otro lado, también tenemos que la oposición convoca un cacerolazo durante la juramentación de Maduro. Opositores continúan protestando a punta de toque de ollas desde el pasado lunes en la noche a petición del líder opositor Enrique Capriles Radonsky. Ciudadano. Bien, esto lo vamos a alargar un poquito. ¿Nos quiere decir algo María Corina Machado? Porque es que no te contesté una pregunta a ti, María. Tú me decías, ¿por qué no vamos a la sesión de la Asamblea Nacional mañana? Bueno, en primer lugar, porque eso es obviamente un ejercicio de poner en práctica el poder de facto. Y porque nuestra responsabilidad es estar a esa hora con el verdadero presidente electo. Y todos los diputados de la unidad estaremos en ese momento con Enrique Capriles Radonsky. Ahora, ¿eso quiere decir que después no van a asistir más a la Asamblea Nacional? Por supuesto que no. La Asamblea Nacional es nuestro espacio, ganado a pulso, y de los ciudadanos que creen en una Venezuela distinta, y allí estaremos, y no nos van a arrebatar nuestros derechos, ya lo verán. Bien, vamos a escuchar un momentico a José Miguel Vivanco, en NTN 24. Vamos a ver si... De solicitar y de exigir a las autoridades pertinentes una